Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Estamos en la porción número 29 de las Santas Escrituras, que es de Levítico capítulo 16 hasta el capítulo 18. Previo vamos a ver Juan capítulo 20, del versículo 5, así dice la palabra de Yahweh Sebaot. Y asomándose miró las telas de lino colocadas allí, pero no entró. Enseguida, después de él, llegó Simón y entrando a la tumba, miró las telas de lino colocadas allí. Pero el sudario que había estado atado a su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte, porque todavía no habían comprendido las Escrituras. Amén. Amén. El capítulo 16 de Levítico está hablándonos respecto a el servicio de la expiación, que es importantísimo porque tenemos que ciertamente ver de qué se trataba el día de la expiación, ¿sí? Y por eso en el capítulo 16 de Levítico dice así: Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, por haber ellos ofrecido fuego extraño en presencia de Yahweh, y por lo cual murieron. Y dijo Yahweh a Moshe: habla a tu hermano Aarón para que no entre al santuario en cualquier tiempo a la parte interna que está ante el propiciatorio del arca, para que no muera, pues yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto completo. Se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco. La vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinto de lino fino blanco y se colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza, pues estas son las vestiduras para el santuario. Lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de un año como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado, y luego hará expiación por sí mismo y por su casa. El resto sigue hablando respecto a los requisitos para poder hacer una expiación. Por eso el capítulo 16, ¿sí?, cierra diciendo prácticamente el versículo 29, esto será estatuto permanente para ustedes. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, se humillarán y no harán labor alguna, ustedes y los prosélitos que residan entre ustedes, ya que en este día Él hará la expiación por ustedes, a fin de que se queden purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh. Será para ustedes día de reposo, descanso solemne, para que se humillen a sí mismos. Es estatuto permanente. Y hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ministrar después de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino fino blanco y con las vestiduras santas. Y hará expiación por el santuario, por el tabernáculo, por el altar,
hará expiación, además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Esto es perpetuo, un estatuto perpetuo para ustedes, a fin de que hagan expiación una vez al año por los hijos de Israel, por todos sus pecados. Y dice, y todos ellos hicieron conforme a lo que Yahweh ordenó a Moshe. El capítulo 17 habla sobre los rituales mismos que tienen que ofrecerse para esta consagración. De ahí viene la prohibición de comer sangre, ¿no? Explica por qué. Y termina el capítulo 18, en donde nos implica respecto a relaciones incestuosas y donde se especifica o se puntualiza la orden de guardar todos estos mandamientos, porque el hombre que los ponga por obra vivirá por ellos. Entonces, es importante aquí qué es lo que vemos. Un día en que son expiados todos los pecados del pueblo, así como los pecados de el sumo sacerdote. Y por eso es que hemos citado Hebreos capítulo 9, porque si esto estamos hablando del primer pacto, en el pacto renovado también se señala esta instrucción. En el capítulo 9 nos dice el 1, ¿no? 9.1. Ahora bien, arranca así, ¿no? Ahora bien, ¿qué? Dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sí? Y entonces va enumerando de los utensilios que tenía ese tabernáculo terrenal. ¿Sí? Todo te va enumerando. Y nos viene y nos dice, ¿qué cosa? Señala en el versículo 5, en la segunda parte. Pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. ¿Sí? Y sigue hablando de la parte exterior, del oficio del sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? ¿Cómo tenía que vestirse el sacerdote? Y nos señala de qué. De que el Espíritu Santo daba a entender, por todo esto que se hacía, lo terrenal, quiere decir que el Espíritu Santo todavía no daba a entender, no había sido revelado el camino, dice, ¿el camino de quién? De los santos. Dice el versículo 8 de Hebreos 9, el camino de los santos, mientras el primer tabernáculo permanecía en pie. O sea, no estaba señalado el camino de los consagrados, de los apartados, de los excluidos. El término iglesia, en griego, eclesia, ¿no? Es eclesia, o sea, sacados de un conglomerado. ¿No? Eso es lo que quiere decir el griego, iglesia, eclesía, sacados, son apartados. Pero lo que nosotros en hebreo decimos es ¿qué cosa? Consagrados, asamblea consagrada, congregación consagrada, reunión consagrada. O sea, apartada, ¿para qué? Para consagrarse a un solo Elohim, a un Padre Todopoderoso, que demanda de un pueblo suyo el ponerse a su servicio. Y por eso vemos que, ¿qué cosa? Que debido que aún con las ordenanzas y con todo lo que se había mostrado,
Sin embargo, el pueblo, la congregación, la asamblea, de una u otra manera, se contaminaba. Ritual, espiritual, física, moral, todo. Y por eso tenía que hacerse una expiación, una limpieza del sitio donde ellos se congregaban. Porque quedaba debido a que todo el mundo venía con sus cargas, por eso lo que podía ver y lo que no se podía ver, entonces tenía que ser limpiado. Por eso se llama un día de la expiación, donde son purificados, dice, al pueblo, primeramente el sacerdote, su casa, su hábitat y asimismo al pueblo. ¿Para poder qué? Para poder acercarse al Elohim vivo, al sitio donde la presencia, porque dice, allí estará mi presencia. Su santidad demanda, ¿qué cosa? De que quien se acerque esté totalmente limpio. ¿Sí? Entonces por eso dice, pero no había sido revelado un camino, porque acuérdate que si tú sigues leyendo Hebreos, está dirigido ¿a quién? A los hebreos. No, o sea, ¿en qué parte de esta lectura dice, esta es la carta para los hebreos? Arranca ¿cómo? Arranca, dice, y Elohim habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, ¿a través de quién? De sus profetas. En estos últimos tiempos, ahora, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y empieza a hacer, ¿qué cosa? Una radiografía, por decir así, ¿no? De quién es el Hijo, a presentar el Hijo, a presentar el honor y la vergüenza que sufrió el Hijo para poder ser entronizado. Pero asimismo viene y lo presenta el Hijo como ¿qué? Como el sumo sacerdote. Entonces, pero esto es presentado ¿a quiénes? ¿Quiénes son los que tienen que saber esto? Acuérdate que leí, dice 9, ¿no? Dice, pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. ¿Sí? Y entonces viene el 23. Era pues necesario que estas cosas, que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas. ¿Sí? Lo está hablando de todo, ¿no? Está hablando, sí, de una purificación terrenal, pero nos está mostrando el camino que no podían ver. Es decir, acuérdate que las cosas que se le mostró a Moisés eran ¿qué cosa? Una figura de lo celestial. Se les dijo, tienen que hacer conforme a todo lo que se te ha mostrado. Conforme, o sea, no puedes adulterar nada. Ah, no, es que me parece que el arca debería ser cuadrada, no rectangular. No, como se te mostró, así tiene que ser. Porque era un mandamiento. Algo de una figura que está arriba. Entonces, así mismo, los mandamientos están también dados arriba. Y los mandamientos no pueden ser torcidos, no pueden ser transgredidos aquí abajo, porque es algo que se hace idem arriba. Porque todo es, acuérdate que dice, es una figura, es sombras de las cosas venideras, de quienes esperamos el cumplimiento de las promesas hechas a todos los profetas. Por eso es que arranca y te dice, ¿no? A ver, entonces, ¿a quiénes va dirigido esta carta? Sí, está identificada como carta a los hebreos, pero que al final de los últimos versículos, dice ¿qué cosa? Los de Italia les manda saludos, es decir, que esta carta fue escrita en Italia, en Roma. ¿Sí? Y habla de que y va Timoteo, que ya salió y espero que venga. Entonces se va identificando más o menos quién es el autor.
pero que a quién está escribiendo, a quién les está explicando qué cosa. Está explicando Levítico capítulo 16. Lo terrenal, ¿sí? Porque Hebreos, esta carta de Hebreos está siendo escrita por el año 66 aproximado, ¿no? Es decir, en el tiempo que está siendo dirigida a una multitud, a una asamblea, a una congregación, el templo todavía estaba en pie. Amén. Porque el templo fue destruido en el año 70. En el año 66 fue escrita esta carta, ¿no? Entonces estaba en pie. Pero les está señalando por la revelación del Espíritu, porque por eso te está diciendo, ¿no? El 9:8. Y con esto el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de quién, de los santos, de los apartados, de los separados, mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esta es la figura, dice, el 9. En aquel tiempo eran presentadas. Entonces mira, en aquel tiempo eran presentadas, ¿sí? Sacrificio de ofrendas, cosas que no podían hacer perfecta la conciencia de quienes las ofrecían. No podía ser perfecta la conciencia. O sea, los sacrificios eran ¿para qué? Para hacer perfecto las conciencias del pueblo. Porque el pueblo acudía a hacer una expiación. Por eso leímos, dice, y se humillará. Cuando dice se humillará, quiere decir que era un ayuno. O sea, ayunaban un día, 24 horas, 25 horas, antes de presentar su expiación. Tenía que ayunar todo el pueblo. Eso es hacer aflicción, afligirse, es ayunar. Afligir el alma. Entonces dice, ¿qué cosa? Porque solamente consistían en comida y bebida en las diversas abluciones o lavamientos, las cuales eran ordenanzas para la carne, y que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estoy leyendo el versículo 10, 9:10. Hasta el tiempo de reformar las cosas. No dice hasta el tiempo de anular las cosas. Es decir, que los sacrificios iban a ser reformados. No anulados. No anulados, porque si no dijeran ahí, ¿cómo leen ustedes? 9:10. ¿Cómo leen ustedes? 9:10, Hebreos 9:10. Yo tengo reformar las cosas. 9:10. ¿Cómo leen? Hermana Soyana, ¿cómo lee usted ahí? 9:10. El último versículo. Y que fueran impuestas hasta el tiempo de la renovación. Renovación. Ya. ¿Cómo tiene Soyana? 9:10. La última línea. Versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos. Hasta el tiempo de reformar, ya. Reformar, renovar, es igual a anular. No. Es decir, ¿qué está diciendo? Otra vez, ándate al versículo 8. El Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía el camino. O sea, el camino de los santos es ¿cuál? A través de estas ordenanzas reformadas sobre lo que ya había sido impuesto de acuerdo a Levítico capítulo 16. ¿Sí? Pero dice el Mashiach 11 que vino a llegar a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró, dice, al grande y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas, y no entró llevando sangre de cabrito ni de becerro, sino que entró con su propia sangre.
una sola vez al santuario y logró redención eterna. Logró redención. Aquí no está hablando de salvación. Dice redención, por eso tenemos que tener claro, una cosa es salvación, otra cosa es redención, otra cosa es remisión, otra cosa es justificación y otra cosa es santificación. Son 5 temas puntuales que nos interesan a quienes somos lavados, limpiados, purificados, justificados por la fe en la sangre de Mashiach. Esas 5 cosas tenemos que saber de qué se trata. Como dice, con qué se come. Se nos ha enseñado acerca de una salvación, pero ¿en qué consiste? ¿Por qué es la salvación? Y hablo y veo y dice, me habla de redención, y después habla de remisión, y después habla de justificación, y después me habla de santificación. ¿Qué es todo eso? Pero eso es la misma palabra que nos la da a conocer. No conocemos todos estos asuntos porque no escudriñamos. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y la tiene. Entonces, dice que logró la redención eterna. ¿Para quiénes? Otra vez pregunto, ¿a quiénes fue dirigido este libro? Que decimos que es carta a los hebreos. ¿Será que específicamente a los hebreos? Entonces tenemos que la misma carta nos dé la respuesta. Capítulo 1, versículo 14. 1:14, hebreo, ahí está la respuesta. Dice, a favor de los que han de heredar la salvación. Esta es una carta a favor de los que han de heredar la salvación. Han de heredar, o sea, la salvación no es algo que ya la tenemos, es una herencia, o sea, es algo que vamos a después de esta vida, ¿no? Si creemos en la resurrección, si creemos que por el poder del Espíritu Santo, Elohim, el Padre, lo resucitó a su Hijo de entre los muertos, entonces vamos a tener parte de esa herencia que se nos da a través de ¿qué? De 9:22. Dice Hebreos 9:22. Porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Amén. No hay perdón. Hay una traducción que dice no hay perdón. No, es remisión. No hay remisión. O sea, no hay remisión de los pecados. La palabra griega, afices, que además de remisión quiere decir jubileo. La pista. Si hablamos de Pesach, que es la redención inicial, ¿sí? Hablamos de la redención inicial, entonces la redención final es ¿cuál? La que vemos en Yom Kippur, de lo que habla Levítico capítulo 16, la redención final. Es decir, de acuerdo a la misma escritura, dice que el jubileo es de ¿cuándo después? De 7 años, semanas de años, o sea, 50 años. Es decir, ese jubileo tiene que ser después de Kippurim. Isaías, cuando nuestro Adón, Yahshua, se le mostró el libro de Isaías para que leyera, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo él? ¿No? Hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Isaías, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando del perdón de los pecados, ¿no? Sí. Y habla de un tiempo, un año agradable, el año agradable. O sea, el año agradable es el jubileo. El jubileo. Entonces, esa es la pauta, porque muchos dicen, él dijo, hoy se ha cumplido. Sí, se ha cumplido porque él es, ¿qué cosa? El sacrificio perfecto, ¿no? Él es la redención final.
Por eso es que leímos Juan. Aquí hay algo importante que vamos a puntualizar. Lino. ¿Sí? ¿Qué significa lino? Sabemos que el lino, de acuerdo a Apocalipsis, ¿son qué? Son las obras de los justos, ¿no? El lino representa las obras de los justos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos fuimos a Yohanan 20, no? Que dice que ellos entraron y vieron ¿qué cosa? Los lienzos de lino, ¿sí? Pero dice que el turbante no estaba ahí, no estaba junto, estaba separado, ¿no? De acuerdo a la costumbre, eso indica de qué, de que él va a volver, ¿no? Por eso dice, y ellos no entendían todavía, dice, las escrituras. Vamos allá, Juan, otra vez. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? No entendían. Sí. Dice 9, porque todavía no habían comprendido las escrituras. ¿Por qué? O sea, no vieron, a ver, ¿qué está pasando? Las telas están aquí y el turbante, el sudario, está, ¿qué cosa? Y estaba aparte. A ver, y hay otra cosa, que estaba enrollado. No se supone que debería haber estado desenrollado. Y en el suelo. ¿Sí? Y ahí, punto. No, estaba aparte y enrollado. Entonces ellos dicen, porque no habían entendido, dice, porque todavía no habían comprendido las escrituras. Todavía no. Entonces tenía que, después de los 40 días que estuvieron con ellos, haberles explicado nuevamente de qué se trataba, por qué todos estos signos, que sí, también interesan para poder entender el regreso de nuestro Mesías. Tenemos que, a través de la misma escritura, llegar a ese conocimiento. Entonces dice que él dice que si la sangre, vuelvo a Hebreos 9, ¿no? Si la sangre de los cabritos y de los becerros, las cenizas del novillo, rociadas sobre los que eran inmundos, los santificaba ¿para qué? Para purificación de su carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha al Padre, purificará nuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirvamos. Nos llama a limpiarnos de nuestras obras, ¿sí? Que no son de acuerdo a su voluntad, con el fin o con la finalidad o con el propósito de ¿qué? De servir a un Elohim vivo. Por lo cual, dice, él vino a ser el mediador del pacto renovado, para que por su muerte él viniera a ser salvación para los que, ¿para quiénes? 9:15. ¿Cómo leemos ahí? Por eso eres el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados... No nueva alianza. Ahí tenemos que corregir. La alianza no es nueva, es renovada, acordémonos. Sí. Ahí hay un problema de traducción, El pacto porque renovado. no es nuevo, porque si fuera nuevo, entonces quitaría el anterior. ¿Y cómo yo lo sé? Porque de acuerdo a Mateo 5, él dijo, ¿qué cosa? Yo no vine a abolir, ¿no? Sino vine a darle cumplimiento a través de ¿qué? De una renovación de ese pacto que el pueblo por su rebelión se había alejado. El pacto siempre estuvo. Lo que se está renovando es, como dice, es al pueblo que nuevamente se puede volver ahora. ¿Por qué? Porque ellos conocían que de acuerdo a la misma ley de los votos había sido expedida una carta de divorcio. Y una vez divorciado no puede regresar. Pero era necesario, por eso es que Pablo explica en el capítulo de Romanos 7, acerca de que si la mujer, una vez muerto su marido, ella es libre nuevamente para volver a casarse. Es lo que el marido tenía que morir.
Yahshua, al Mashiach, tenía que morir para que Israel nuevamente pudiera volver a casarse. O sea, porque no podía, el mismo que dio la ley, podía transgredirla. Eso no sucede. Aquí sí, la ley del hombre sí, pues. La hace y la desbarata, ¿no? La legisla de acuerdo a su interés propio. Lamentablemente, esa es la ley del hombre. Y por eso el mundo ha evolucionado, ¿no? Así está, ¿no? Evolucionado, dice, es la evolución. Mentira del diablo. Prueba de aquí nuestras leyes. Si ves como cada semana lo que legisla es pero una caja de sorpresa de que hoy ya los juicios deben de caer sobre esta nación por tanta sangre que se sigue derramando de la tierra que traga y sigue tragando sangre cada semana. Y justamente son estos días que son consagrados para el Todopoderoso, que es donde a Satán, donde más incita a sus hijos a cometer los derramamientos de sangre, exige más sangre, ¿no? Entonces, siempre debes darte cuenta de este patrón que hay. Por eso vemos que dice, el pacto renovado, dice, para que por su muerte Él viniera a ser salvación para quienes. Otra vez, pregunto, ¿para quiénes? De acuerdo al 9:15. Él viniera a ser salvación para los que transgredieron, ¿qué cosa? El primer pacto, dice. Sí, el primer pacto. El primer pacto. A ver, Él es salvación para los que transgredieron el primer pacto. ¿Quiénes son los que transgredieron el primer pacto? Lo que dice el 1, que leíste el 1:14. Los que necesitan ser ministrados, ¿para qué? Para heredar la salvación. Excelente. ¿Sí? A ver, no entiendo, pero si yo, ¿cuándo yo he pactado con el Padre? ¿Y cuándo yo rompí? ¿Cuándo yo transgredí? Si yo no soy Israel. Pero la palabra dice, a los que transgredieron el primer pacto. Ahí no está diciendo, a los que sin conocer también, no, está indicando, salvación para los que transgredieron, a favor de los que van a heredar la salvación. Carta. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ahora vamos a ver. Dice, ¿para qué? Para que reciban la promesa los que han sido llamados. Los que han sido llamados son esos que dice en el 9:8, el camino de los santos. El camino de los santos es ¿qué cosa? Es recibir la promesa porque hemos sido llamados ¿a qué? A una herencia perpetua. Herencia perpetua. ¿Sí? Por eso dice, para ser ministrados los que van a ser herederos de la salvación. O sea, mi salvación implica una herencia. Mi salvación implica una identidad. ¿Sí? Es una identidad, una ciudadanía. Entonces por eso Efesios capítulo 2 te dice, te habla respecto a esa ciudadanía. Entonces, si sigues leyendo, te sigue hablando respecto a lo que está ministrando. Esto es celestial. Vamos separando. Esto es celestial. Lo que Hebreo está hablando el Espíritu Santo te va poniéndote en 4K, si quieres así. ¿Entenderlo? Es lo que en Levítico 16, el terrenal no lo podía entender. Porque es una sombra. Es una sombra. La sombra se ve bien. No. Distorsionada. No. Yo camino y me veo mi sombra y veo que, estoy con zapatos Adidas. No veo nada, veo una sombra, veo oscuro. Una mancha negra. ¿No? Pero la realidad soy yo. Yo sí me veo, qué guapo que está usted. Chévere, gracias. Sí, ¿no? Entonces así mismo, el primer pacto lo ves como una sombra, aunque lo lees aquí.
lo ves como una sombra. No entiendes el levítico, que sí, que sangre, que animales, que... Entonces, lee Hebreos. Ahí está la realidad. Está lo espiritual, está lo celestial. Lo que Él está haciendo ahorita, ahí arriba. ¿No? Todos sabemos que Él está como vestido allá. Con un manto blanco y con una túnica roja. No, así no está. Él está de acuerdo a lo que dice Levítico, con una vestidura sacerdotal. Ojo, como dice, mira, Aarón es la figura terrenal. Dice, está vestido con ¿qué? Lino, desde los pies hasta la cabeza. Por eso es que en la sepultura, tú lo ves, lienzo de lino. Y el turbante estaba enrolladito. ¿Por qué? Porque él está ministrando arriba con su turbante, con su cobertura. Si estuviese en la sepultura, el turbante desplegado, o sea, hecho una tira, entonces no estuviera cumpliendo el servicio ministerial, sacerdotal, de acuerdo a lo que dice Levítico. La figura de Aarón es él. Por eso es que tenemos que ver. ¿Tú quieres ver cómo está tu Salvador? Mira a Aarón cómo está. Por eso el lino es importantísimo. ¿Sí? Dice el 23. Era pues necesario que estas cosas, que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas. ¿Sí? 24. Porque el Mashiach no entró a un santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia del Padre en favor nuestro. En favor nuestro. ¿En favor de quién? Otra vez, 1:14. De los que vamos a ser herederos de la salvación. ¿Sí? Donde todo es purificado, ¿para qué? Para poder recibir la remisión, ¿sí? Y la redención de nuestros pecados. Pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces. ¿Por qué Él no va a padecer? ¿Por qué Él no va a ofrecer? Porque allá no hay espacio y no hay tiempo. Aquí está el espacio, aquí es el tiempo. Y Él no está aquí, sino está allá. Él ya cumplió aquí. Ahora le toca ministrar en favor nuestro. En favor tuyo, en favor mío. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la tumba. Si no fuera así, que ya no vamos a pecar, entonces seríamos inmortales. Pero por cuanto no vamos a morir, quiere decir que seguimos pecando y seguimos necesitando el lavamiento y el rozamiento de su sangre preciosa. Amén. 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 Entonces por eso dice, entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio, de la misma manera, dice el 28, también el Mashiach presentó en su persona, ¿sí?, el sacrificio por los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez sin relación con quién, con los pecadores, sino para los que son redimidos. En relación, o sea, en afinidad para los que durmieron o para los que estén despiertos en ese momento, herederos de la salvación. Por eso lo que decía Juan, que antes leyó mi Royce, ¿no? Yo no ruego por el mundo, sino ruego por quienes, por los que tú me has por dado. los que tú me has dado, es decir, por los que van a ser herederos de la salvación. Por eso es que ruega. Ruega aquí está. Hebreo está diciendo. Él está ministrando en favor, dice. ¿Sí? En su persona, o sea, Él está siguiendo ofreciendo su sangre. De una manera celestial. Porque toda su sangre fue derramada aquí. ¿Sí? Pero Él delante del trono celestial, de una manera celestial, Él presenta su sangre también. Por los pecados. Por eso te dice primera de Juan. Y si hemos pecado, tenemos un defensor justo, ¿no? O sea, Él sigue presentando. Cuando oramos por eso siempre es necesario.
¿Sí? Mira, Padre, sigue mirando la sangre de tu Hijo que te la está presentando todavía, en la misericordia, de que como dice Romanos 1, ¿por qué? Porque la ira de Elohim, dice, se manifiesta desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad y contra toda injusticia. ¿Sí? Se revela la ira. Oye, pero no veo la ira, porque lo que veo es transgresión de los hombres. Lo que pasa es que la sangre expiatoria del Cordero todavía está delante de él. Entonces él dice, Padre, todavía no, mira todavía mi sacrificio, mira que todavía me estoy presentando delante de ti en favor de los muchos. Espérate un poquito más, como dice, pero él dice, espérate un poquito, allá, acuérdate que en el cielo no hay tiempo. Aquí tenemos tiempo. Entonces, entre el que él diga, espérate, acá abajo pueden pasar muchos años. Y por eso es la importancia que vemos de qué, de las 7 veces que son rociadas, ¿sí? La relación de rociar la sangre 7 veces, ¿no? De acuerdo a Levítico 16:14, ¿sí o no? En 4 ocasiones dice que la Torá habla sobre rociamientos. 1. Cuando se presenta la ofrenda, ¿por quién? Por la culpa del sacerdote hay rociamiento. Levítico 4, versículo 6. Así como la congregación, 4:17. Por cuestión de tiempo. Voy. 2. Por la purificación de Sarat. ¿Sí? En Levítico 14, versículo 16, versículo 27 y versículo 51. 3. Ofrenda de pecados en Yom Kippur, en Levítico 16, versículo 14 y 15 y versículo 19, ¿sí? Ahí dice, rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo purificará y lo santificará ¿de qué? De la inmundicia de los hijos de Israel. 4. Para sacrificar la vaca roja, que está en Números, capítulo 19, versículo 4. Estos 4 tipos hablan de qué? Del rociamiento de qué? De la redención celestial en la muerte y la resurrección de Mashiach. La muerte y la resurrección tienen que ver mucho con esta purificación que nos hace. La purificación y el limpiarnos de nuestros pecados. Si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera hecho esa purificación de nuestros pecados. ¿Sí? Acuérdate que Pablo dice, y si Mashiach no resucitó, en vano hemos creído, ¿no? Y en vano murieron los que creyeron. Entonces, comamos y bebamos, porque igual no vamos a morir. Eso dice el mundo. Porque no cree, el mundo que no cree en qué cosa. No cree uno en la muerte. Ah, no, ese es un hecho histórico. Esa es una idea del cura de la parroquia. ¿Sí? No crees. Y si creen en la muerte, no creen en la resurrección. No, si todo es aquí, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Aquí se paga todo. Sí, aquí se paga. Y pagas en la otra también. ¿Ah? Es más duro, dice. Esa es la más fregada. ¿Sí? Porque ese no tiene boleto de regreso, ¿no? ¿Sí? Aquí me puedo regresar. Voy, estoy caminando mal. No, no me regreso. Allá ya no hay regreso. Allá ya no. Entonces, su sangre quita nuestras culpas en el cielo. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su benevolencia. En quien tenemos, dice, ojo, presente, tenemos, dice, tenemos, no dice tuvimos redención, no, tenemos, no dice tendremos, dice tenemos, presente, ¿no? ¿En quién tenemos? ¿En quién? En el Hijo, en el sacrificio que Él sigue presentándose. Dice, tenemos ¿qué cosa? Redención por su sangre, perdón de pecado. Tenemos, dice. Entonces, ¿Él qué está haciendo? Nos está quitando nuestra culpa en el cielo.
este es el Cordero de Leví. ¿Qué cosa dijo su primo? Que quita, dijo. No dijo que cubre. Porque acuérdate que los sacrificios del primer pacto solo los cubría. Es decir, No tapaba. no la ley en sí. La ley no da la vida, ¿no? Porque lo que hacía la ley era cubrirte nada más. Y por eso era necesario, ¿qué cosa? Por eso está explicándote Hebreos. Tenía un sumo sacerdote sin mancha, sin culpa, sin pecado, hacer expiación, no solamente por él mismo, sino por todo el pueblo, por toda la congregación. Era necesario. Sí, era necesario. ¿Por qué? Porque si no siguiéramos con qué, cubriendo los pecados, cubriendo. Y no necesitamos que nos cubra, necesitamos que nos quite. Porque si el pecado nos cubre, es decir, ¿qué es lo que nos cubre? La muerte. Nosotros, ¿qué somos llamados? A servir, a adorar a un Dios muerto. No, a un Elohim vivo. Entonces necesita una congregación viva. Y como Él es perpetuo, ¿sí? Él es eternamente presente, entonces necesita ¿qué cosa? Necesita servidores que vivan también a perpetuidad. Pero nosotros, los de este tiempo, los que creyeron, los que duermen, y los que, si Él no viene antes, seguirán también creyendo y muriendo, entonces, ¿qué congregación va a tener? Entonces necesitamos que un sacrificio único, una sola vez, quitar ese pecado. O sea, nos quite la muerte de encima. A nosotros, como dice, nace el niño. Y nace de una vez ¿con qué? Con la muerte debajo del hombro, debajo del brazo. ¿Sí o no? ¿Ah? Porque la muerte es ¿qué cosa? Es decir, la enfermedad es prima hermana de la muerte. Antes de morirme hay una enfermedad, salvo excepcionales asuntos. Pero primero hay una enfermedad para que después le coquetea la muerte. ¿Sí? Entonces, la enfermedad es la ausencia de salud. ¿Por qué? Porque nuestras células día a día van muriendo. Conforme nacen también mueren. Porque estamos contaminados, todos estamos contaminados. Y entonces esa contaminación nos produce muerte. Entonces por eso es que tenemos que al Mashiach también, ¿sí?, tomó la lepra del pecado y fue purificado en el cielo, de acuerdo a Isaías capítulo 53, versículo 4. Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4 también nos dice acerca de eso. 3. Su sangre fue rociada en el tabernáculo celestial para limpiarlo y crear un camino hacia el propiciatorio, el trono celestial, de acuerdo a Hebreos 9, ¿no? 23, 12, 14, y Hebreos 10 también. Ahora, ¿qué es esto del propiciatorio? Dice que él dice en el 2, ¿no? 16:2, que está en el propiciatorio. El propiciatorio es caporé, o sea, donde se hace la expiación, que es el lugar donde donde Yahweh se manifiesta extraordinariamente en 3 niveles: en el Mishkan y en el templo terrenal, en el templo y en el cuerpo de Mashiach y en el templo celestial. Y de esto nos da a conocer a sí mismo las cualidades del Padre. El propiciatorio de expiación es ¿para qué? Para que Él nos muestre las cualidades del Padre. Primeramente, una de sus cualidades, ¿cuál vendría a ser? Su justicia. La justicia que tiene que ver en qué? En que el alma que pecare morirá. Él es justo. El que transgrede tiene que morir. ¿Sí? Entonces, pero, asimismo, para ser perdonado en su justicia, tiene que haber ¿qué cosa? Un sustituto. Acuérdate que los sacrificios presentaban animales que reemplazaban al pecador, porque el pecador era digno de muerte. Pero para no ser muerto, para eso presentaban los animales. Eran un sustituto del pueblo.
Por eso era que cada uno presentaba su animalito para ser sustituto. Pero esto, como vuelta te digo, si esto nomás era cubierta, ¿y hasta cuándo? Tenía que haber un sacrificio que quite de una vez, pero que ese sacrificio fuera perfecto. Entonces tenía que venir el Hijo mismo, ¿no? Para tomar el puesto del pecador, mostrar la justicia. Por eso dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 25-26, no me acuerdo de su justicia. También se mostraba qué cosa, su misericordia y amor, porque por medio de la muerte de Yahshua, todos pueden ser hechos qué cosa, hijos. De acuerdo al versículo que te gusta, Juan 3:16. De tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su unigénito Hijo en propiciación, en caporé, en sustitución, ¿sí? Asimismo, su fidelidad en la muerte y la resurrección del Mashiach, Yahweh, ¿qué hace? Cumple las promesas, ¿sí? Porque él dio una promesa de que habrá. Puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, ¿sí? Pero, ¿cuándo vio él eso? No lo vio, ¿no? Ni pudo contar las estrellas, ni pudo ver su descendencia como las estrellas mismas. Entonces, si es una promesa, y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cómo puede el Padre cumplir esas promesas? A través de la muerte y la resurrección del Hijo. ¿Sí? Por eso es la importancia de la muerte y la resurrección de Mashiach, para poder cumplirse esa promesa. ¿De qué? De una tierra y de una herencia a perpetuidad, para poder servirle, ¿sí? Para siempre a Él, porque ese es el llamado del hombre, ese es el propósito del hombre. El propósito de nuestra vida es ¿qué cosa? Es llegar a esa finalidad. En un momento dado, dice, y vendré, ¿no? Y habitaré entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos, lo adoremos. Pero para eso se necesita, ¿qué cosa? Una semejanza. ¿En qué? En incorruptibilidad. Y para que haya esa incorrupción, que tiene que haber primero, tiene que haber una muerte, un nacimiento nuevo. Por eso es que tú ves ahí, el sacerdote, ¿qué hace? Aarón, dice que iba a ministrar, ¿no? Delante de la presencia, delante del propiciatorio, donde él iba a hablar. Pero ¿qué tenía que hacer? Cambiarse de ropa, lavarse, ponerse las túnicas de lino, entraba y vuelta hacia lo mismo. La puerta. Yo soy la puerta. ¿Sí? Él es la puerta. Él tenía ¿qué cosa? La vestidura representa la vida. ¿Sí? La vida. Alabarse representa ¿qué cosa? La muerte. O sea, tengo que morir para pasar a la vida, para poder entrar. Figura. El hijo tenía que morir. Los lienzos, el lino, para poder entrar a la presencia del Padre a ministrar de la manera correcta y poder abrirnos un camino, dice, el camino de los santos, como dice Hebreos 9, ¿sí? A través de su sangre, de su sacrificio. Pero así mismo tenemos ¿qué cosa? Que cambiarnos, o sea, el lino, el cuerpo, recibir, dice Apocalipsis, y se les dio vestiduras, ¿no? Vestiduras nuevas. ¿Vestiduras nuevas de qué? De lino, para poder ministrar delante de Él. Es decir, necesitamos morir. Una vez muertos nos van a dar la vestidura. Pero esas vestiduras se las ganan. Sí. ¿Cómo se las ganan? Con obras justas. Como dice, de acuerdo a su voluntad. Por eso es la importancia que ve la figura. Entra Aarón, se baña, se pone su vestidura, se pone su turbante, todo de lino. ¿Sí? La fidelidad, ¿no? Y su poder, de acuerdo a Efesios 1, del 19 al 21, mediante la resurrección, ¿no? La transformación del cuerpo de Mashiach, que se demostró, como dice Romanos 1, el poder por medio del Espíritu Santo, el poder del Padre. Se demuestra el poder.
¿Sí? Eso es lo que implica la propiciación. Sabemos. Ahora, ¿por qué no murió en Yom Kippur? Sino que muere en Pesach. Ya vimos esa pregunta, ¿no? En Kippur, acuérdate que también hay qué cosa. Jeremías 50:20, ¿no? Porque en Jeremías dice, vamos allá, para terminar, Jeremías 50:20. Para leerlo tienes Zacarías capítulo 3 del 8 al 10 también. 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dicho traduce, y en aquella hora, declara Yahweh de los ejércitos, será buscada la iniquidad de Israel, pero no la habrá, y el pecado de Judá, pero no será encontrado, porque perdonaré al remanente de ellos que haya sobrevivido. Yom Kippur. En aquellos días, sí, y en aquella hora, acuérdate que es una hora, ¿sí? O en aquel día se desarrolla el Yom Kippur. Entonces, por eso, el Kippurín es la redención final que necesitamos. Tenemos la redención inicial, pero nos falta, como dice, el sello de nuestra redención. Bien, entonces vemos de que el lino también es vestidura de los ángeles. Ezequiel 9, en el capítulo 9 habla de que los ángeles están vestidos con lino, ¿no? Versículo 2, versículo 3, versículo 11. En el capítulo 10 Ezequiel también habla de esa vestidura, y en el capítulo 40 también en el versículo 3 habla de esa vestidura. Daniel también menciona en el capítulo 10, en el capítulo 12, así como en el libro de Revelaciones, en el capítulo 15 y en el capítulo 19. El lino representa el proceso de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach, de acuerdo a Mateo 27:59 y lo que leímos de Juan 20, ¿no? El proceso de la resurrección, de la muerte y resurrección, así como también, como dijimos, es la resurrección de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 19, versículo 8. Entonces es importante que en Yom Kippur el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, tenía que quitarse su ropa y vestirse de lino para poder entrar, es decir, tiene que desnudarse y luego vestirse. Muerte y resurrección del Mashiach. Eso es lo que representa el lino en la consagración de los sacerdotes. Y asimismo, como dice Pedro, que somos llamados a ser un reino de sacerdotes. Entonces tenemos que esa vestidura de lino, a través de las obras de justicia, tenerlas listas para el día de la redención final. Shabbat Shalom, y que Todopoderoso nos siga llevando a lo que nos ha llamado, al propósito, al cumplimiento de toda su verdad. Amén. Amén.